Hola, ¿qué tal hermanos? Buenos días, buenas tardes, amados hermanos. Un gusto, qué gozo estar con ustedes el día de hoy. Muy contento de presentarles una entrega más de nuestro podcast Crecimiento IPSA, ¿sí? Nuevo nombre, pero con la misma esencia de siempre, mis queridos hermanos. Hay que crecer en espíritu y los podcasts nos ayudan muchísimo a eso. Como dice Colosenses 1:10, recordemos para que andáis como es digno del Señor, agradándole en todo momento, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es imposible que conozcamos a Dios en su totalidad, un ser infinito como es Él, pero sí nos dio su palabra para seguir creciendo hasta la eternidad, hermanos. Amén. Iniciamos nuestro tema de hoy. Wow, a veces pienso que un tema supera al otro, de verdad que es increíble. Muchos hermanos me dicen, Jorge, a ti te gusta meterte en líos. No, hermano, no es eso. El mundo está dispuesto a darnos muchas tentaciones, el enemigo también, y a atacar nuestra debilidad humana. Entonces requiere preparación, que es muy importante. Por eso el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es acerca de las emociones. Un tema que nos compete a todos y más ahora que vivimos una etapa de incertidumbre a raíz de una pandemia, ¿no? Pues entrando un poquito al tema, yo me pregunto cómo seríamos los humanos si nunca nos emocionáramos, si fuéramos capaces de controlar las emociones en todo momento. Quizás vendríamos a ser como unos robots, una especie de máquinas, ¿no? Pero Dios nos creó a su imagen y las emociones de Dios se revelan en las Escrituras. Ojo, y las emociones de Dios no son las mismas que las de nosotros, muy importante. Pero bueno, ese no es el tema de este podcast. Pero sí recordar que Dios nos creó como seres emocionales. Sentimos amor, sentimos gozo, sentimos felicidad, culpa, ira, decepción, miedo, muchas, etc. A veces nuestras emociones son vivencias agradables y muchas veces no lo son. A veces nuestras emociones están fundadas en cosas reales, la verdad, y a veces son falsas, entre comillas, y que se basan en premisas erróneas o antecedentes erróneos. Vamos a ver un ejemplo. Si creemos falsamente que Dios no está en control de las circunstancias de nuestras vidas, podemos experimentar las emociones de miedo, desesperación, basados en esa falsa creencia, independientemente si las emociones son poderosas y reales para aquel que las está sintiendo. O sea, nosotros sentimos o creemos que Dios no está en control y de una vez nos atemorizamos. Las emociones pueden ser indicadores útiles de lo que está sucediendo en nuestros corazones, hermanos. Por eso es importante que aprendamos acerca del manejo de las emociones. En lugar de que permitir que nuestras emociones nos manejen a nosotros, vamos a ver, cuando nos sentimos enojados, por ejemplo, es importante ser capaz de detenernos e identificar qué estamos enojados o por qué estamos enojados. Examinar nuestros corazones para determinar por qué estamos enfadados en sí y luego proceder de una manera bíblica. Hermanos, las emociones que están fuera de control no suelen producir resultados que honren a Dios. Esto es muy importante, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí le doy referencia a Santiago 1:20. Hermanos, en el principio Dios hizo al hombre y a la mujer diferente. Funcionaba en armonía perfecta para trabajar en su creación. Pero como parte de esa buena creación, el Señor nos dotó de emociones para disfrutar de su obra. Antes, Génesis 3, la mente y las emociones funcionaban en armonía con la caída. No solamente el cuerpo físico comenzó a morir. ¿Qué sucedió? Sino que el equilibrio entre la mente y el corazón se desapareció totalmente. Y las emociones comenzaron a alterar de forma muy significativa nuestra forma de pensar. Veamos las mujeres. Podemos ver en sí cómo las mujeres de una manera clara a veces las emociones son como una montaña rusa, suben y bajan. Sí, usualmente sucede con las hermanas. Cuando el mundo funciona de manera perfecta, no había necesidad de emociones negativas y por ende las hormonas estimulaban la mente para disfrutar al máximo al Señor. No había nada que nos dividiera. Sin embargo, el pecado hizo esa división. Produjo un corazón engañoso y una mente entenebrecida. Se oscureció y el resultado al final es que las emociones muchas veces nos llevan a obrar contrario a la santidad, que es la lucha constante que tenemos. La Biblia nos dice que tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Lo vemos en Romanos 6, Efesios 5, 15, 18, 1 de Pedro 5, 6 al 11.
y no por nuestras emociones. Si reconocemos nuestras emociones y las llevamos ante Dios, entonces podemos presentar nuestros corazones ante Él y permitirle que haga su obra en nuestros corazones y que se dirija a nuestras acciones. Muy importante eso. A veces esto puede significar simplemente que Dios nos consuele, nos reafirma y nos recuerda que no debemos temer. Muy importante. Otras veces puede que Él nos lleve a perdonar o a pedir perdón. Ahí está el control de las emociones. Por lo menos yo le quiero recomendar los salmos. Los salmos son excelentes ejemplos del manejo de las emociones y nos dan como referencia cómo traer nuestras emociones a Dios. Es bueno constantemente leer salmos porque son versículos llenos de una guía del manejo de emociones que tenemos en nosotros mismos. Compartir nuestros sentimientos con otras personas también es útil para el manejo de las emociones. Lo que me recuerda una frase, hermanos. Siempre debemos tener un Timoteo y a un Pablo, una persona quien nos aconseje y una persona en nuestra vida que podamos aconsejar. Las amistades funcionan en gran manera para compartir estos sentimientos. Alguien de quien aconsejar y alguien de quien recibir consejos. Se supone que la vida cristiana, hermanos, no es para vivir en solitario. Para nada. Dios nos ha dado el regalo de otros creyentes que puedan compartir nuestras cargas, cuyas cargas nosotros también compartimos. Y eso es bíblico. Romanos 12, Gálatas 6, 1, 10, Corintios también lo menciona. Otros creyentes también nos pueden recordar la verdad de Dios. Los hermanos nos pueden recordar la verdad de Dios y nos ofrecen una nueva perspectiva. Cuando nos sentimos desanimados o temerosos, podemos beneficiarnos del ánimo, exhortación y reafirmación. Por eso nuestro pastor constantemente nos refuerza eso. Compañerismo, ¿sí? A menudo cuando alentamos a otros, nosotros mismos somos alentados. Igualmente cuando sentimos gozo, este generalmente aumenta cuando lo compartimos, hermanos. El permitir que nuestras emociones nos controlen no es nada piadoso, para nada, como tampoco lo es negar o censurar nuestras emociones. Debemos agradecer al Señor por nuestra capacidad de sentir emoción. La forma de manejar nuestras emociones es mediante nuestro crecimiento en nuestro caminar con Dios. Asimismo, somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Romanos 12, 1, 2. El poder del Espíritu Santo, el que produce en nosotros el dominio propio. Gloria a Dios. Necesitamos un impulso diario y ese impulso lo tenemos en crecimiento con Dios constante. Me voy a despedir con ustedes con 5 consejos que logré encontrar y logré estudiar que podemos obtener de la palabra de Dios cómo controlar nuestras emociones. Ejemplo, nuestras emociones forman parte de un todo en nuestro ser junto a nuestros pensamientos, sentimientos, etc. Por eso Dios nos exhorta a guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque Él mana la vida, nos dice Proverbios 4:23. 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Aquí vemos que cuando oramos y alabamos a Dios, todo nuestro ser está envuelto, incluyendo nuestras emociones. Lo triste y peligroso es cuando nos dejamos llevar solamente por ellas y dejamos a un lado nuestra mente y razón. Importante, Cuando nuestras emociones nos dictan algo abiertamente, lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Esto es muy importante, tenemos que obedecer lo que Dios nos dice. Las emociones que nos llevan a acercarnos más a Dios y a hacer su voluntad vienen de la carne y no del espíritu. Por lo tanto, no debemos vivir según la carne nos dicta, sino según el espíritu. Y por último, el espíritu mismo nos da el poder dominar y distinguir si nuestras emociones son de Dios y me ayudan a crecer en mi vida cristiana, o si son de la carne o las tengo que desechar. No está en mi fuerza, sino en el poder del Espíritu, hermano. Me despido diciendo que si las emociones que me ayudan a conocer y acercarme más a Dios, pero no dejarnos llevar por ellas, ni que dominen nuestra vida y decisión. El cristiano solo debe dejarse dominar por la palabra de Dios y nuestra obediencia a ella. Dios me los bendiga, los quiero mucho y un abrazo.